trigo o cizaña. La palabra de Dios dice que debemos ser sabor de vida para vida siempre. Y justo la hermana leyó un texto hoy que hablaba acerca justamente de eso, ¿no? De que como hijos de Dios siempre debemos influir positivamente a las personas, siempre tener palabras de bondad, de aliento, de ánimo, de esperanza. En el libro El deseo de toda la gente, en el capítulo 10, conflicto, el Elena G. de White dice que los hermanastros de Jesús tenían la costumbre de despreciar las personas humildes, sencillas, quizás sin posibilidades, no, no recibieron en esta vida quizás muchos beneficios y ellos solían burlarse o lastimarlos. Jesús buscaba a esas mismas personas y las alentaba, las animaba, ponía su mano en el hombro, le recordaba que los ángeles del cielo, si ellos perseveraban, le darían finalmente la victoria. Dos formas distintas de tratar a una persona. Y son las dos formas distintas en que trata, por un lado el trigo y por otro lado la cizaña. Jesús enseñó que en este mundo, donde Dios tiene seguidores, entre esos seguidores también estaría la cizaña y el trigo. El Elena G. de White también dice que así como Cristo trae a la iglesia personas consagradas, Satanás también trae a la iglesia personas no consagradas. Por lo tanto, el comportamiento, las intenciones, el espíritu de unos no es lo mismo que de otros, de este pueblo militante que camina por lo menos camina hacia el cielo, ¿no? Pero dentro de este pueblo, igual que cuando salió Israel de Egipto, había trigo y había cizaña. Algunos llegaron, la gran mayoría no llegó. Esto me recuerda el texto de muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Y hay una historia que marca bien. Quizás alguno pensó que íbamos a leer la parábola del trigo y la cizaña, pero hay una historia que marca bien la actitud de los dos grupos que milita en la vida religiosa. Y está en Marcos capítulo 10, versículo 46 en adelante. Marcos 10, 46 en adelante, donde habla la historia del ciego Bartimeo. Dice que entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud. Aquí está representada la iglesia, los seguidores de Jesús, los que dicen yo creo y comienzan a relacionarse con Jesús, tanto que le siguen o aparentan seguirle, correcto. Y en esos caminos por los cuales andaba esta gran multitud con Jesús y los discípulos, lo que representa es esa iglesia militante, de la cual va a salir una iglesia triunfante. No todos los que militan llegan. Hay trigo y cizaña. En ese camino, más adelante, estaba Bartimeo, que cuando comenzó a escuchar quiénes eran los que se acercaban, y siendo un hombre ciego, gritó su necesidad.
Y dice el versículo 47, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voz y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Por supuesto, cualquier persona que está enferma, cualquiera de nosotros que tiene enfermedad, está clamando a Dios para poder recuperar su salud. Y entonces ahora la palabra de Dios, porque finalmente va a ser sanado, introduce información sobre ese que ocurrió ese día, que nos da muchísima luz acerca del tema del trigo y de la cizaña. Entonces dice que en el versículo 48, a este clamor de Bartimeo que gritaba, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, dice el versículo 48, y muchos le reprendían para que callase. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser que mientras Jesús pasaba y Bartimeo gritaba, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí? Muchos de esa multitud le reprendían para que callase. Esto me hace acordar a los mismos 12 discípulos que cuando las mujeres trajeron sus niños, ellos se lo querían impedir para que no se acerquen a Jesús. Y Jesús tuvo que decirles, no impidáis que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Está bien, son dos opciones diferentes, por lo menos, ¿no? Quizás los discípulos, al tantos niños, quisieron impedir porque quizás estarían a Jesús, o quién sabe los chicos cómo eran, podían ser, distraer quizás el mensaje que Jesús quisiera dar. Pero ante el grito de una persona ciega que está clamando por misericordia, es una situación muy distinta y debería llamar y tocar a la empatía, aquel que ve al sufriente y siente la necesidad de ayudarlo. Pero el grupo que iba en la gran multitud le reprendía para que callase. Seguían a Jesús, pero no tenían palabras de aliento. Seguían a Jesús, pero callaban o intentaban callar a aquel que gritaba su necesidad al cielo. ¿Cuántas veces, queridos hermanos, nos hemos encontrado con personas dentro de la iglesia que en vez de tener una palabra de aliento, aconsejan equivocadamente? Lo he visto en mi vida. Personas que ando visitando conmigo a alguien que cuenta que estaba orando y se desanimó. La persona que estaba ahí le dijo, no, pero no ores más, no hace falta. Ya oraste una vez, no hace falta que insistas. Con una vez ya está. Contradiciendo todo el consejo de la palabra de Dios, la parábola del juez injusto. O sea, ¿cómo puede ser? Militan, pero no aconsejan correctamente. Critican, desaniman. Eso hace la cizaña. Siempre tiene algo para ver. Siempre tiene algo para señalar a otro con el fin de desanimarlo, quizás sin darse cuenta, pero está siendo usado por un espíritu equivocado. A Pedro le pasó cuando Jesús dijo que iba a ir a la cruz. Pedro lo retiró, donde estaban conversando, quizás puso su mano al hombre y dijo, Señor, que pase eso, no vayas a la cruz. Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, porque en ese momento Pedro estaba siendo usado por Satanás para intentar desanimar a Cristo, tocar tiernamente su corazón, que tenía que morir
por nosotros. Entonces, nosotros, si no nos cuidamos, también podemos llegar a ser usados por el enemigo. Pedro lo fue. Acá en la multitud había gente que a mí le decía quizás, callate, callate, ciego, dejá de molestar, cuando él estaba clamando por misericordia por una necesidad física. Gracias a Dios, Bartimeo nos muestra lo que debemos hacer cuando vienen estos consejos. Porque el versículo 48 dice, pero él clama mucho más. No le prestó atención Bartimeo a ese consejo que no venía de Dios. Solo gritaba su necesidad. No sé cuánto comprendería Bartimeo de este tema, el consejo era bueno, no era bueno, pero él gritaba su necesidad. Entonces, viene la respuesta de Jesús que muestra claramente el horror de esta gente que estaba aconsejando inspirada por el enemigo, porque el versículo 49 dice, entonces Jesús deteniéndose. O sea, el cielo se tiene para escuchar el clamor de una persona que está rogando por misericordia. La palabra misericordia toca el corazón de Jesús. El que clama por misericordia hace bien porque está clamando a aquel que es la misericordia, aquel que se deleita en perdonar, aquel que es amigo de los pecadores, título que tiene Cristo en la Biblia. Deteniéndose, mandó llamar. Y ahora aparece otro grupo distinto, no los que le rendían. Y dice el versículo, entonces Jesús deteniéndose mandó llamarle. Y llamaron a Simón diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Este es el otro grupo, es el trigo, que da palabras de aliento, que da esperanza. Ten confianza. Siempre acércate a Jesús con confianza. Bartimeo, andate, levántate. No te des, te ama, el que te ama es Jesús. Tené confianza. Cuando nos acercamos a Dios tenemos que creer que es el ganador de los que le buscan. Y Bartimeo se levantó. Correcto. Hasta el punto tal que arrojó su capa, que era lo más importante que podía tener una persona tan sencilla, humilde y carente de cosas, como una persona ciega en esa época que solo le queda mendigar en el camino. Pero dos grupos diferentes, el que alienta y el que desanima, el que te visita y critica a la organización. El que te visita y critica al pastor. El que te visita y habla mal de un hermano del anciano. El que te visita y no te abre un solo texto bíblico, sino que echa sombras sobre tu corazón. Militan en las filas, en el camino en que va Cristo, pero no son cizaña. Pero otro grupo, el que tiene sabor de vida para vida, olor fragante, que es el trigo, que comparte el mensaje, que alienta, que anima a perseverar, a nunca soltar, a recordar que el cielo es más poderoso que las tinieblas y que siempre está dispuesto a ayudarte, a animar, fortalecer. Y yo me pregunto, ¿qué soy yo? Pregúntate, ¿qué sos? ¿Estás siendo trigo o sin querer estás siendo cizaña? ¿Has criticado a alguien? Pero es que cómo no voy a decir esto si el pastor se equivocó cuando predicó el hermano anciano y un mal consejo. Andá y habla con el hermano anciano. No le cuentes a un tercero
lo que a vos te pareció ver, porque estás haciendo el trabajo de la cizaña, estás desanimando quizás sin darte cuenta a alguien, y Jesús dijo claramente, vendrán tropiezos, pero hay de aquellos por quien viene el tropiezo. Mejor le sería atarse una piedra de molino al cuello y tirarse al río. Es muy fuerte lo que dice Cristo. Tenemos que medir lo que sale de nuestra boca, siempre ser de aliento, de fortaleza, de ánimo, porque en el cielo está lleno de esperanza para nosotros. El cielo tiene todos los elementos necesarios para que nosotros podamos ser vencedores. El cielo tiene el perdón más grande para perdonar el pecado más imperdonable. El cielo te está esperando, vive esperándote. Entonces siempre tienen que ser palabras de aliento. Siempre tienen que ser palabras que animen a la persona, que le abran una chispa de esperanza. Y no que le digan, callate, ciego, callate, que estamos. No, menos mal que Bartimeo clamó mucho más. Hace 2 semanas, 3 semanas, me invitaron a predicar a una iglesia muy humilde, muy sencilla, hermanos muy sencillos. Y fui, y la hermana que me pasó a buscar, siempre me pasa a buscar el esposo, y la hermana me dijo, mire, como mi esposo no pudo venir, yo invité una hermana para que nos acompañe, porque siempre no es prudente ir un hombre y una mujer en un coche. Bueno, está bien, yo acepté, no tengo ningún problema. Tampoco tengo ningún problema si voy solo con una hermana, porque voy para predicar. Pero bueno, respeto eso, ella pasó a buscar y Dios dirigió eso. Pasó a buscar, llamó teléfono urgente porque ahí se dio cuenta que iba a viajar conmigo solo y llamó por teléfono y una señora, una hermana de iglesia, que ella siempre la llama, la alienta, pero nunca le respondió, le dijo, bueno, voy con vos. Cuando subió, Cristina se llama, le digo, mucho gusto, Cristina, ¿cómo está usted? Y charlando, le digo, Cristina, ¿usted va a la iglesia de voy yo? Sí, me dice, lo que pasa es que hace 2 años y medio que no voy. Le digo, pero claro, yo no la vi, no la he visto, no la recuerdo. Mire usted, le digo, ¿qué le pasó? Charlamos. Y hacía 2 años y medio que ya no estaba yendo. Bueno, le dije, por alguna razón Dios permitió que usted venga, porque yo la voy a visitar y vamos a conversar. Bueno, yo le caí simpático, ella me pasó el teléfono, la llamé y fui a la casa esta semana pasada. Y estuvimos 1 hora y media, casi 2 horas conversando, lloramos juntos, le hablé al corazón, le dije que el cielo me había enviado para animarla, para fortalecerla, porque ella era una excelente mujer. Inclusive había tenido 2 experiencias, una con Ángel y otra con un milagro increíble que hizo con las nietas gemelas, que estaban prácticamente muertas y viven. Se me contó 2 experiencias impresionantes de cómo Dios había obrado en su vida. Y bueno, charlé, conversé, le hice ver los peligros de quedarse, los riesgos, el mal testimonio de sus 4 hijos, que 2 de ellos están bautizados pero no asisten, claro, porque es como un padre que siendo pelado, calvo, intenta vender tónico para el pelo, es lo mismo. Le causó gracia y entendió, y le dije que Dios tenía muchas cosas lindas para ella y para su vida. Bueno, 1 hora y media conversando, llorando juntos. Y me dio mucha alegría. El sábado vino, pero vino contenta. Y saludó a mi esposa, estaba al lado mío, y le dijo que un día yo la lleve a ella y la deje en la casa para charlar. Tiene muchas cosas para contar. Ser sabor de vida para vida. Cuánta alegría da eso.
cuánto gozo da, cuánto ánimo de sentirse útil en las manos de Dios. Por eso, querido hermano, querida hermana, amigo, somos una de las dos cosas cuando caminamos en este camino. En esa gran multitud que diga Jesús en este mundo, ¿somos trigo o somos cizaña? Yo creo que muchos que son cizaña no son conscientes de lo que hacen. Pero los que somos trigo, para ser trigo, debemos pensar antes de hablar. Leonel G. Hoy dice que si contáramos hasta 10 antes de hablar, evitaríamos muchos problemas. Por lo tanto, yo pensando en este tema, dije, qué bueno sería si cuando voy a visitar a alguien ya llevo un pasaje de aliento, que es lo que yo hago cada vez que he visitado. Voy con una intención para cumplir esa intención. Sé el problema del hermano, ya tengo unos pasajes que llevo para alentarlo. No conozco el problema del hermano, voy a preguntarle primero. Pero cuando me cuente que la iglesia no encontró amor, que el pastor no actuó bien, no me voy a enganchar en eso, porque entonces en ese momento me transformo en cizaña. Voy a alentar, voy a mostrarle a la persona que cuando va a la iglesia su visión debe ser vertical y no horizontal, porque vamos a un gran hospital donde todos estamos enfermos. Y entonces animamos a poder ser sabor de vida para vida también al otro, porque la cizaña será desechada finalmente, atada en manojos y echada a fuego. Digo, que sea cosechada. Ojalá que Dios nos ayude a tomar conciencia de esto y medir nuestras palabras cuando conversamos con alguien, cuando animamos para amar a alguien, perdón, para alentar, para hacer el trabajo que quiere que hagamos, ser sabor de vida para vida, olor fragante. Vamos a ver. Amado Padre Celestial, muchas gracias por tu clara palabra. Muchas gracias porque a pesar de que en esta gran multitud mundial que te sigue o que dice seguirte, tú nos enseñas claramente que hay trigo, pero también hay cizaña. Ayúdanos a no ser nunca, ni en una palabra, espíritu de cizaña, siempre alentando, siempre animando, siempre presentando tu palabra, porque el que tiene el poder eres tú para transformar, alentar y animar las vidas. Úsanos para que seamos sabor de vida para vida, para que cuando nos vayamos dejemos un olor fragante, animando a la persona a relacionarse contigo, porque tú tienes todo el poder para ayudar en toda ciudad. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.